La magnífica odisea que asumió Cipriano Domínguez con su equipo conformado por Tony Manrique Lara, José Joaquín Álvarez y Julio Cap, de diseñar y construir el Centro Simón Bolívar, generó y creó una impronta de ciudad que el caraqueño desconocía. Nuevas escalas, nuevos materiales, volúmenes disímiles, dimensiones inalcanzables y formas penetradas por automóviles fueron el resultado de este armonioso conjunto que transformó y ha sido la representación de una generación que hizo la arquitectura del esplendor histórico. De lo urbano y lo humano, continuando con la serie de homenaje, le rinde tributo a la personalidad del arquitecto Cipriano Domínguez, quien supo dedicar su ejercicio profesional a una de las obras más importantes de nuestra modernidad y la cual no se repetirá en nuestro contexto. Yo tendría estaba en tercer grado, cuarto grado, quinto grado, probablemente alrededor de los 10 años. Es más o menos en el año 48. Ya estaba listo el anteproyecto y como te contaba el otro día, yo salía, los sábados había clase en la Salle, pero salíamos así como media mañana, 10:30, 11, una cosa de esa. Y mi papá tenía un chofer ahí en las oficinas para el transporte de todos ellos, me iba a buscar al colegio La Salle y me llevaban a una casa donde estaban las oficinas del Centro Simón Bolívar, la parte administrativa y un área destinada al proyecto. Y con él colaboraron Tony Manrique de Lara, José Joaquín Álvarez, arquitecto, y un arquitecto que ha pasado desapercibido, que yo creo que yo soy el único que lo sé, porque era un hombre sumamente reservado, suizo, pero con una gran experiencia, egresado creo que del Politécnico de Zúrich, arquitecto, que se llamaba Jules Capt o Julio Capt, C-A-P-C, C-A-P-T, Capt. Yo lo recuerdo que te lo puedo dibujar. Y mi papá decía que él era el hombre, como buen suizo, era el hombre de la precisión. Pues el Centro Simón Bolívar presentó unos problemas de cotas, te podrás imaginar, teniendo pendientes en ambos sentidos. Es decir, de norte a sur hay una diferencia de cota, un piso, dos pisos. La parte de arriba hay unas escalinatas con un descanso y después abajo yo diría que hay como pueden fácilmente 10 metros de diferencia entre esa este-oeste de la parte norte y la este-oeste de la parte sur, es decir, en la esquina municipal. Entonces él era el hombre de la precisión, el que sacaba milimétricamente las cotas de asiento de cada edificio, que se las pasaba al topógrafo para que fueran perfectos todos. Y tenía la otra pendiente en el sentido de oeste a este. Entonces tú no sientes, tú ves ese conjunto y tú no sientes que ahí hay una topografía accidentada. Eso no es Nueva York, que es absolutamente un plato. Eso es algo que la gente no ha observado, o muy pocas personas. ¿Quién calculó? No hablemos de los edificios, porque son edificios de 5, empiezan por 3, después va a 5, después a 7, y después las torres. Tú sabes, siguiendo esa curva parabólica, respetando el silencio, porque eso venía todo del plan Rotival. El plan Rotival incluía el silencio, desarrollado por Villanueva, y después hubo un respeto. O sea, no es que abruptamente después del silencio aquí viene Pérez Jiménez a tapar la obra del otro. Entonces hubo un respeto, una mística entre los arquitectos. Fíjate cómo fue creciendo hasta las torres. Es un respeto a la ciudad, un respeto a los precedentes, a los políticos anteriores y un respeto a los arquitectos anteriores. ¿Estés de acuerdo o no estés de acuerdo? Yo personalmente no estoy de acuerdo con el organismo Rotival. Ok, pero está bien, pero había que seguirlo. Él entró en ese proyecto ya con una volumetría preestablecida por Rotival. Ya esto sí te digo directamente contado por mi papá. Rotival quiso que fuera así y se respetó en la Comisión de Urbanismo el plan Rotival. Y en el plan Rotival aparece una volumetría muy primaria. Y fíjate cómo se absorbe la diferencia en el sentido longitudinal, es decir, del silencio, en el eje del silencio a la avenida. Tú tienes la cota del silencio, que es una cota X. Después tú sabes que en los edificios, tú los puedes ver, yo los caminé el otro día. El pequeño edificio de 3 pisos, que para mí es el mejor edificio del Centro Simón Bolívar, que es corbusiano, ahí están los 5 puntos de Le Corbusier. Tú puedes ver las columnas, el techo de terraza jardín, la libertad estructural, la fenestración exterior, todo Le Corbusier está ahí. Pero de ese edificio hasta las torres hay una pequeñita pendiente. O sea,
Cuando se hizo el proyecto, pienso yo que mi papá fue pensando, para no ser tan abrupta la diferencia, puso algo, un 1%, algo así de pendiente, que en 300 metros son 3 metros ya. ¿Y dónde se absorbe el resto? Al llegar a lo que es hoy desgraciadamente el CNE. Y digo desgraciadamente no por el CNE, ni tiene implicaciones políticas ni nada, sino simplemente que eso nunca se pensó como un área cerrada. Y para colmo muy mal cerrada, porque es un curtain wall que no tiene que ver nada con la fachada del Centro Simón Bolívar. Y de otro color. Y cerrado. Ese era un mirador público. Esa era la gran plaza de Caracas, la parte descubierta. De un lado estaba la Plaza Caracas, hacia el silencio, y del otro lado lo que llamaban la Plaza Aérea, que era un mirador hacia la ciudad. Él me decía que el impacto que él tuvo en París, el que más tuvo, él salió de Caracas, y en Caracas había casas de un piso, una que otra de 2 pisos. Claro, estaban las intervenciones de Guzmán Blanco, que eran modestas construcciones, pero aceptables. El Congreso, toda esa área del Capitolio. Mi papá me decía, hace 30 años teniéndolo enfrente, que él pasó como 2 o 3 meses caminando por las calles, hablando solo, viendo la ciudad. Y él se considera que él se hizo urbanista él solo en París, teniendo una predisposición hacia la arquitectura. Después entró en la escuela de arquitectura de allá, pero él lo que aprendió, él se hizo urbanista caminando París, sintiendo y viviendo la ciudad. Y a la vez le nació ese concepto bauhausiano, en parte, y anterior, esa grandiosidad de París. Y él lo reconocía. Que bueno. A la vez te daba cuenta que Caracas no debía haber sido tratada así. Y yo se lo decía. Independientemente, ustedes o no estés de acuerdo, yo creo que el Rockefeller Center fue mejor solución en cuanto a implantación en la ciudad. Porque en Nueva York no se interrumpió esa retícula. Las manzanas, que son 3 veces en un sentido, 45 metros y 100 y pico. Pero situaciones totalmente distintas, en ambientes totalmente distintos, en épocas distintas. Y yo hubiese sido, yo en el puesto de él, esto es algo totalmente personal mío, y lo discutí con él, me dice, puedes tener razón, Ricardo, aunque él conservaba su grandiosidad y su admiración por Francia y su historicismo y todo, ¿no? Entonces había cierto debate, porque él tenía un pie en ese historicismo francés y otro pie en Le Corbusier. Entonces fíjate que yo diría que el Centro Simón Bolívar, bajo el punto de vista urbano, es bauhausiano, pero bajo el punto de vista de arquitectura es Le Corbusier. Hay una amalgama que se hizo ahí. Algo que es muy importante del Centro Simón Bolívar, vinculado con lo que estábamos hablando antes. Nadie sabe quiénes fueron los calculistas de las torres. No existe. Bueno, no se sabe ni está escrito en ningún lugar. Esto sí te digo que es una primicia. Mi papá, aquí había ingenieros de calibre, Otaola y Benedetti, toda esa gente, ellos dos sobre todo. O sea, había conocimiento y preparación de ingenieros, Eduardo Arnal, toda esa gente, ¿no? Torres de concreto, son 32 pisos. Mi papá lo reflexionó, tantas veces me lo contó, que él creía en el proyecto, pero no creía en la calidad de la construcción. ¿Por qué? Porque concreto armado hay que hacerlo, la relación agua-cemento, que es la que da la resistencia definitiva, el concreto a los 28 días, eso, en Venezuela no estaban acostumbrados a preparar concreto en grandes cantidades, no habían premezcladoras, había que hacerlo ahí. Y tomó radicalmente, dijo, en Venezuela no se puede, no hay mano de obra calificada para hacer una estructura de concreto armado. Mi papá, cuando vio esa situación, hizo contactos, tengo una foto, con una de las 2 empresas más importantes de acero de Estados Unidos, que hicieron estructuras del Rockefeller Center, del Chrysler, del Empire State, que es la US Steel, una de las plantas más importantes. Él se fue allá, se reunió con los gringos, estudiaron la factibilidad, ellos diseñaron, él le dio el anteproyecto, el proyecto ya definitivo, ellos hicieron todo
lo diseñaron, lo calcularon y lo fabricaron. Y llegó a Venezuela en barcos. Y lo armaron aquí como un mecano, así con los pernos. Por eso fue que creció tan rápido las torres. Hacía un piso por día, una cosa así. Lo único que es de concreto son las placas. Que habían, digamos, entre vigas y vigas de acero, habían unos tirantes transversales, luces de 1 metro más o menos, y ahí sí pusieron una losa de concreto vaciada ahí en sitio. Poca gente piensa que las torres son de acero. Muy poca gente lo sabe. Tú lo asocias por su arquitectura, lo asocias con una estructura de concreto. Tomó en cuenta el sismo también. Caracas es una ciudad sísmica y los ciclos, y los estudió. Y puede venir a partir de los años 60, 70 un sismo, y en efecto vino. Y las torres ni un rasguño. Estructura de acero. La defensa de él, cuando le criticaban, entre arquitectos o amigos o quien fuera, que había partido la ciudad en dos, que eso no es posible, que había que seguir la trama urbana y que se habían tumbado unas casas. Él decía sin ningún desprecio, mira, porque lo que había aquí no era arquitectura, eran unos ranchos. Caracas eran unos ranchos, unas casitas de bajareque con un techo de caña amarga y unas tejas. Entonces, bueno, París no existiría si hubiesen quedado con la mentalidad de no hubiese llegado Haussmann y hubiese querido respetar a urbanistas anteriores. En París se tumbó muchísimo. Media París se tumbó, y es París gracias a Haussmann que no le paró eso. Y Rotival vino con ese espíritu y con esa formación. Y entonces la defensa de mi papá era que las vías norte, las este-oeste, tenían, fíjate, el paso, o sea, nunca se interrumpió el paso hacia la plaza Oleari, ¿no? Okay. Ni se interrumpieron las norte-sur. Ahí fluye todo. Encima, un estacionamiento para una ciudad de 5 millones de habitantes. Terminal de autobuses, que ahora lo rehabilitaron después. Por cierto, le quitaron lo más bello, pues es una estructura muy pura, muy alta, con unas columnas, con un capitel. ¿Sí? Y eso era un terminal de autobuses. Y después le metieron, se dañaron los extractores. Además, eso tenía ventilación casi directa. Te voy a enseñar una foto ahora. Él buscó que se ventilara todo directo. Ahora, después le metieron unos ductos estos horribles de latón que acabaron con la pureza. Es que hasta el estacionamiento era puro. Cipriano no llegó al nivel de integración de las artes ni remotamente lo que hizo Villanueva. Pero sí puso sus obras. Y esa fue una. El mural de Rengifo, el Amalivaca. Unas obras de Guayasamín. Y la famosa obra de González Bogen, que está en el techo del CNE. Que no era CNE, o cuando fueron a construir el CNE, había unas goteras. Entonces, sobre la obra de González Bogen, pusieron impermeabilización. Con esa capa verde, tú sabes, la transicapa. No saben lo que hay ahí.